Doctor, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. Miguel. Bueno, ¿qué opinión le merece la decisión que tomó la Corte? Porque tenía varios caminos, en definitiva, la Corte y eligió la que se suponía o la que se especulaba que iba a tomar. ¿Qué opinión le merece el fallo y la manera en que se abordó? Bueno, me parece que después de 17 años de un proceso largo y de un debido proceso extenso, se cerró un círculo y me parece que es un acto de justicia para el Estado de Derecho y para el Ujú. sistema republicano. Bien. Eh, No, por lo menos, sí, digo, no coincide con todos los cuestionamientos que se le hacen a la causa, los cuestionamientos respecto de, por ejemplo, el hecho de que de las 51 obras públicas denunciadas solamente 3 fueron auditadas correctamente y demás. Mm, Por ejemplo. no coincido porque de todos los elementos probatorios que hubo en el expediente, se comprobó que efectivamente hubo desvíos dirigidos, o sea, obra pública direccionada a Sí. BAES. Se comprobó la participación de Cristina Fernández. Yo creo que todos los elementos del juicio y la acusación de Luciani fueron rotundas y me parece que efectivamente hubo un entramado de corrupción destinado a apropiarse de fondos públicos a través del direccionamiento de la obra pública, y yo creo que está bien condenada. Es Ujú. una percepción personal. Es una percepción suya, es una percepción Sí. suya. Doctor, ¿cómo sigue la cosa a nivel internacional? ¿Qué chances tiene, si, obviamente que Cristina Fernández de Kirchner y sus abogados van a apelar a los distintos organismos internacionales el fallo de la Corte de ayer? ¿Qué posibilidades tiene allí y cómo funciona eso? Vamos a ver qué organismos internacionales pueden ser. A ver, supongamos Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia fue creada en el Estatuto de Roma para intervenir en causas de delitos de trascendencia internacional, como lo son el genocidio, el delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ujú. De manera tal que no es este el caso para que pueda intervenir la Corte Internacional de Justicia. Después tenemos los dos órganos creados por el Pacto de San José de Costa Rica, que son la Comisión Interamericana de Justicia y la Corte Interamericana de Justicia. A la Corte Interamericana de Justicia no llegan los individuos como tales, de manera tal que Cristina Fernández ni ningún otro condenado individualmente puede llegar a la Corte. A la Corte Interamericana llegan los estados. Ujú. Eh, para que un individuo pueda llegar a la Corte Interamericana, primero tiene que pasar por la Comisión Interamericana de Justicia, y entonces la Comisión Interamericana, después de un proceso en el que se recaban pedidos de información y se le da participación a los demás estados y demás, puede eventualmente, y después de haber hecho las recomendaciones correspondientes, si es que le parece que tiene que haber ciertas recomendaciones al país al que se está demandando, bueno, entonces después recién se puede derivar el caso a la Corte Interamericana. Imagínense ustedes que la Comisión Interamericana va a verificar fundamentalmente que en el proceso se hayan garantizado, o sea, que en esta causa se haya garantizado el debido proceso y todas las garantías constitucionales a los condenados, tal como lo hace la Corte cuando interviene en un caso como este, en un caso penal. eh, y la Comisión Interamericana eventualmente hace recomendaciones. Eh, por supuesto que todo ese tramiterío lleva mucho tiempo Ujú. y no suspende la ejecución de la condena una presentación ante la Comisión Interamericana. Cuando todo eso se resuelve, probablemente Cristina Fernández ya cumplió su condena. Claro. Tengamos en cuenta que según el Código Penal, la libertad condicional se logra a los 2/3 para condenas de más de 5 años. Con lo cual, en este caso, si son 6 años, 4 años, Cristina Fernández puede pedir la libertad condicional, Sí. si es que el juez considera y tiene comportamiento adecuado para eso, cosa que se supone que va a ser así. Ujú. Así que me parece que no es trascendente el tema de llevar esto a los tribunales internacionales. Bien. ¿Qué opinión le merece todo el condimento político que ha tenido este fallo? Digo, desde aquellos que
desde el lado de aquellos que critican el fallo y que en realidad critican este proceso que, como usted decía, llevó 17 años, argumentan que ha estado muy contaminado por cuestiones políticas, toda la investigación, todo el caso. ¿Cómo lo analiza usted? Eh, bueno, no sé por qué contaminado por cuestiones políticas. Acá hubo una serie de hechos que se fueron sucediendo en la obra pública. Los tres jueces integrantes del tribunal que la condenaron, del Tribunal Oral Federal número 2, fueron designados en la época de Cristina Fernández, Ujú. el fiscal Luciani también. Hubo una instancia de instrucción, hubo un tribunal oral que intervino y que condenó, hubo una Cámara de Casación que también intervino con tres jueces en una sala y también la condenó. Siempre que hay, a ver, reconozcamos, y esto es así, siempre que el condenado o los imputados y luego condenados son personajes de la relevancia política de Cristina Fernández, que ha gobernado dos veces el país, que fue vicepresidente a otro periodo, que fue diputada y senadora nacional. Siempre que pasan estas cosas, las causas judiciales, por mejor que se lleven técnicamente, siempre tienen consecuencias políticas. Y bueno, obviamente, y las lecturas políticas son inevitables. Y esto es así, y no solamente en cuanto al contenido de la causa, sino también en cuanto a los tiempos en los que el tribunal o los tribunales se pronuncian. Eh, es derecho, es funcionamiento de las instituciones, pero también es política. Esto es como los abogados constitucionalistas que nos dicen a nosotros, ustedes son los abogados que se dedican a la política. Ujú. No, nosotros somos abogados que analizamos la organización política del país, pero la política es otra cosa. Son caminos paralelos que a veces se tocan, o no. Y acá pasa igual, las causas judiciales son judiciales, pero cuando están involucrados políticos de la relevancia de Cristina Fernández, y bueno, las lecturas políticas siempre van a estar, y dependiendo de dónde se hagan las lecturas, van a ser a favor o en contra. Ujú. Es la historia de la humanidad misma, es inevitable que sea así. Doctor Loniro, ¿cuáles son los aspectos del fallo que usted destacaría, del fallo conocido en la jornada de ayer? A ver, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no condena. La intervención de la Corte Suprema es a los efectos de verificar, tras la presentación de un recurso extraordinario, si ese recurso extraordinario fue presentado con la fundamentación adecuada, con los aspectos técnicos adecuados, si se invocó adecuadamente la violación a la garantía constitucional, en fin. Y, por supuesto, si se le brindaron a los procesados todos los derechos y garantías en el proceso. La condena fue impuesta por los tribunales inferiores. Lo único que Ujú. hace la Corte tras revisar esto es dejarla firme o no. Eh, Tras leer el fallo, ayer rápidamente, lo que hizo la Corte fue justamente poner de relieve que le faltaban al recurso extraordinario una fundamentación autónoma en cuanto a que las partes se agravian, o sea, se quejan las Sí. partes de las cuestiones que los jueces que la condenaron, de los argumentos de los jueces que las condenaron. Mm. Para que el recurso extraordinario prospere, tiene que haber una adecuada relación de agravio y explicación al tribunal de dónde sale ese agravio y Sí. por qué el tribunal inferior se equivocó. Ajá. Acá lo que hace la Corte, es decir, en algunos casos acá simplemente hay una disidencia del que presenta el recurso con respecto a los argumentos del Tribunal Oral y de Casación. No hay una fundamentación adecuada acerca de por qué se han violado ciertas garantías constitucionales, por qué se argumenta de que hubo imparcialidad, por qué se argumenta que faltó el principio de congruencia, por qué se dice que acá hubo doble juzgamiento. Ujú. Entonces la Corte fue analizando cada uno de estos ítems y ha dicho, acá no se fundamenta adecuadamente de por qué motivo los tribunales inferiores se equivocaron. Entonces, tengamos en cuenta también que la Corte, porque así lo dispone la ley,
en estos casos puede rechazar los recursos extraordinarios invocando el artículo 280 del Sí. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Corte, según el Código Procesal, según ese artículo, la Corte puede invocar ese artículo y rechazar los recursos sin dar más explicaciones. Ujú. Eso lo dispuso el legislador. La Corte en este caso lo que hizo fue invocar el 280, Sí. pero fundándolo. Para que no se diga, dijo la Corte, que nosotros estamos rechazando el recurso así porque sí, sacándonos la pelota de encima, nosotros queremos fundar por qué motivo estamos rechazando los recursos. Es Mm. una cosa rara la que hizo la Corte, Ajá. es un mix, pero más vale que esté el fundamento y que no esté, a que no esté. Ujú. Así que me parece que de los aspectos salientes de este recurso, en realidad lo que tienen que, de esta sentencia, ¿no? Con lo que tienen que ver es con la formalidad con la que los abogados de los condenados plantearon los agravios que son los que lo pueden llevar a que intervenga la Corte. Y la Corte ha dicho, ninguna de las cosas que ustedes dicen están Fundamentadas. debidamente aprobadas, Ujú. exactamente. Doctor Lonigro, ha sido muy, muy amable, ¿eh? Le agradecemos muchísimo sus conceptos, sus palabras y su punto de vista, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan Bueno, bien. ahí está.